Hola gente, soy el arquitecto Mariano Licio y aprovechando que ustedes ya tienen los conocimientos básicos y han calculado parte de la energía eléctrica, bueno, vamos a tratar de ver un poquito lo que son los sistemas eléctricos. Cuando nos referimos a sistemas eléctricos, estamos hablando de cómo se genera o cómo se produce, cuál es la distribución y el transporte y cómo llega hasta nosotros y cómo lo consumimos nosotros. O sea, vamos a hablar un poco de la parte física de la energía eléctrica. Fíjense acá en la placa, nosotros por lo general, si bien el mundo está migrando hacia fuentes de energías renovables, todavía el gran consumo sigue siendo de las otras fuentes que no son renovables, y sobre todo en el caso nuestro, en la Argentina en general y en Córdoba en particular, disponemos de agua para lograr a través de sus embalses o de nuestros embalses nuestra provisión de energía eléctrica. Por eso he puesto un embalse acá como de ejemplo, donde tenemos la producción de la energía a través de nuestras usinas, y fíjense que no se produce a alta tensión, se produce a 6 kilovoltios. Entonces es en sí una media tensión. Se produce esa energía y gracias a la capacidad que tiene la corriente alterna o alternada, que no la tiene la continua, eso que es una de las grandes ventajas que tiene esta corriente, es que yo puedo transformar, elevar y bajar la tensión tantas veces como quiera a través de lo que llamamos los transformadores, que ya lo explicó un poco Matías en uno de los teóricos pasados. Bueno, entonces esa energía que se produce pasa por los transformadores, lo eleva a alta tensión, y empieza a viajar entre, esa tensión se eleva a 133 a 500 kilovoltios y viaja grandes distancias, que es otra de las características que tiene la corriente alterna, hasta llegar a los grandes centros urbanos donde se va a consumir esta energía. Vuelve a pasar por un transformador que la baja a una media tensión, y esa media tensión es la que ustedes van a ver que viaja hacia los transformadores que solemos tener, ya les voy a mostrar en otra placa, en las esquinas de alguna de las manzanas. Entonces llegan a esos transformadores a media tensión, y de allí se distribuyen con las líneas y las redes en baja tensión, que son 220, 380. Esto, les digo, todo este sistema es un sistema trifásico. O sea, si bien nosotros podemos optar por monofásico o trifásico nuestro consumo, nuestros circuitos, pero la energía se produce dentro de lo que se llama un sistema trifásico, que es el más común de los sistemas como producción, distribución y transporte de la energía eléctrica. Esa trifásica significa que se produce en 3 fases, o sea, son 3 corrientes que nacen de allí y viajan a través de las distancias, a través de los conductores. Y esas fases tienen un desfasaje en sí, en un tercio de periodo, eso es lo que le mostraba acá, o sea que cada una tiene su ciclo, son iguales, tanto en magnitudes y en tiempos, pero su ciclo de rotación tiene un desfasaje de 120 grados cada una, hasta cubrir los 360 grados de lo que es la rotación, el grado angular de la energía eléctrica. Bien, no los quiero aburrir con partes muy técnicas, sino me interesa más que veamos nosotros lo que desde el punto de vista de arquitectos tenemos que saber mínimamente. Bien, llegan a esos transformadores que tenemos nosotros, como ven acá en la foto, que cada uno lo habrá visto en su barrio. Ese transformador llega en media tensión y transforma ahí para que salga a las líneas que pasan por nuestra casa en forma trifásica, o sea, salen las 3 fases, antiguamente llamada R, S y T, y hoy se llaman línea 1, 2 y 3. El neutro
y son los 4 cables que ustedes pueden ver si viven quizás en algún pueblo o en algún barrio. La verdad que creo que ya Córdoba tiene todo ensamblado, pero puede haber, antes se veían los 4 cables sueltos, ahora vienen todos ensamblados, y ese es lo que llamamos la red de distribución trifásica. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos monofásicamente, o sea, tomamos una de las fases y tomamos el neutro y logramos nuestro sistema monofásico, que es lo que ustedes han hecho hasta ahora, hasta la clase pasada. Han calculado todo monofásico. Y a partir de hoy le vamos a agregar un circuito en forma trifásica para que lo calculen. Después van a ver el video del práctico. Pero ahí ya tomamos las 3 fases. Y a veces en estos casos, si son motores, pueden ser directamente que no tengan el neutro, y si no, si son cargas distintas como la que vamos a hacer en el práctico, aparece que también tenemos que tomar el neutro. O sea, hablamos de 4 cables. Bien, ahora, bien, ¿qué define? O sea, ¿cómo nosotros pedimos esa demanda? O sea, ¿podemos pedir trifásica directamente? Sí, podemos pedir trifásica. En general, las solicitudes son monofásicas en principio, a no ser que la carga exceda un límite. En nuestro caso siempre estamos hablando de la provincia de Córdoba, que rige la empresa EPEC, y ellos nos dicen, bueno, si tu carga es más grande, o sea, sobrepasó los 5000 voltiamperes, tenés que pedir una acometida trifásica. Eso es lo que nos dice EPEC. No podemos pedir una acometida monofásica. Y si no excede los 5000, sí podemos pedir una acometida monofásica. En general, la mayoría de las viviendas piden monofásica, pero últimamente EPEC está solicitando o da directamente para viviendas, sobre todo viviendas de los country, exige que pidan, que soliciten el servicio trifásico. ¿Esto qué implica? Bueno, yo puedo pedir monofásica, sí, siempre y cuando tu carga no supere los 5000 voltiamperes. Si supera los 5000 voltiamperes, no podés pedir monofásica, no podés solicitar a EPEC monofásica, y tenés que solicitar la acometida trifásica. O sea, ¿esto significa que todos mis circuitos van a ser trifásicos? No, solamente la acometida trifásica. Después, de acuerdo a los circuitos, y es lo que van a hacer hoy cuando vean, cuando tengan que llenar la planilla de equilibrio de fases, van a ver que van a tener circuitos monofásicos, nada más que van a tener los 3 cables de las 3 fases, y ustedes, como arquitectos o electricista o quien sea el que dirige el proyecto eléctrico, determinará a qué fase va a pertenecer cada uno de los circuitos. Entonces, si tienen 18 circuitos, supongamos, bueno, 6 circuitos se tomarán a la línea 1, fase 1, 6 circuitos a la fase 2, 6 circuitos a la fase 3, y si tienen un circuito trifásico, bueno, se tomará a las 3 fases. Bueno, básicamente es eso, la solicitud de servicios. Y esas acometidas, ¿qué son las acometidas? Bueno, la acometida en sí es el ingreso de esa instalación eléctrica a nuestras viviendas, a nuestros espacios. O sea, es la parte que va desde la toma de la red de distribución hasta nuestro medidor o hasta nuestros medidores. Ustedes ahí en el apunte tienen varios de estos gráficos donde les mostramos distintos tipos de acometida. Esta es la más clásica, o sea, el pilar clásico, ahí vemos la foto, donde esta es una acometida monofásica. La pipeta, el caño, el medidor, el tablero principal y el tablero seccional general, como se llama actualmente. Antes era tablero general, ahora es tablero seccional general para viviendas, ¿no? Esto es toma aérea, pero hay muchos barrios que ya tienen tomas subterráneas, como es el centro también. Entonces todo lo que es líneas o redes de distribución pasa bajo subsuelo, y ahí se pide la conexión. Se localiza, viene la gente, las cuadrillas de EPEC, cortan el cable,
conectan nuestra acometida a la red de distribución a través de una botella, se llama así, una botella de empalme, que es de acrílico o plástico, que se las rellena con una resina para que no tenga ningún tipo de pérdida o peligro esa conexión. Y así entra a cada vivienda o a cada espacio. Estas acometidas de EPEC nosotros las tenemos que tener muy en cuenta en cómo la debemos hacer, porque para eso EPEC tiene una serie de especificaciones técnicas como las que les estoy mostrando. Ustedes, si entran en la página de EPEC, pueden descargarlas, pueden descargar la ET21, la ET1, la ET9. Se refieren a este tipo de especificaciones técnicas, ¿no? Y acá, por ejemplo, tienen cómo tiene que ser la conexión, cómo tiene que ser la acometida de una conexión aérea trifásica. Y acá abajo le indica todos los materiales que tienen que comprar, tanto esta es aérea y esta es subterránea, y le va indicando qué tipo de material tienen que comprar. En sí, ustedes en la práctica no tienen que recordar esto, simplemente van al proveedor habitual de la casa eléctrica y le piden, bueno, necesito una acometida aérea trifásica, una acometida aérea monofásica, una acometida subterránea monofásica, etc. Ellos ya saben y le entregan todo el paquete. Bien, muy bien. Hasta ahí nosotros hemos obtenido cómo viene la energía hacia nosotros y cómo nosotros podemos solicitar el servicio y conectarnos a través de esa acometida que nos brinda cada empresa que tiene el servicio, ¿no? Ahora, esa potencia es una sola. Nosotros, ¿qué potencia consumimos? Porque ya habíamos hablado, Matías le había explicado distintos tipos de potencia. En general, la potencia es una sola, que es la potencia llamada aparente, pero existen otras dos que también la tenemos que tener en cuenta, pero derivan de la misma potencia, ¿no? Que es la potencia activa y la potencia reactiva. O sea, ¿qué significa? La potencia aparente, ustedes verán acá es un triángulo rectángulo, la potencia aparente es la sumatoria de la potencia activa y la potencia reactiva, ¿no? La potencia aparente en sí es la que producen los alternadores de las usinas, o sea, la que nos entrega las centrales eléctricas. Ellas producen esa potencia para que nosotros la consumamos. Nosotros consumimos potencia activa y potencia reactiva. O sea, cuando consumimos potencia activa, significa que los artefactos consumen tanto. Hay artefactos que consumen solamente potencia activa, ya lo vamos a ver, y hay artefactos que consumen activa y reactiva. El problema está en que la reactiva, EPEC o la empresa que distribuye la energía no la puede medir. O sea, ya les voy a explicar por qué, de qué se trata esto. ¿Qué es la potencia reactiva? La potencia activa es la útil, la que nosotros usamos realmente. Y la potencia reactiva es aquella que no la vemos, no la usamos, pero también nos es útil. Lo que pasa es que nosotros no la vemos porque es potencia que consumen los artefactos para generar sus propios campos eléctricos. Es como una energía adicional que necesitan algunos artefactos para poder funcionar. Lo que pasa es que esa potencia reactiva, como digo, las empresas no las pueden medir, o sea, nuestros medidores en sí no la miden. Entonces es como que nosotros tendríamos que pagar solamente la potencia activa, que es la que miden los medidores en kilovatios, y nos regalaría EPEC la potencia reactiva, porque EPEC tiene que preparar potencia aparente para que yo pueda usar todos mis artefactos. Entonces ya vamos a ver cómo EPEC puede, EPEC, como digo la distribuidora de electricidad, puede solucionar ese tema. Y hay artefactos que pueden solucionar ese tema. Ya empezamos a hablar de esto. ¿Dónde influye la potencia reactiva? ¿Dónde está? Les recuerdo un poquito lo que hablaron antes con Matías, que las cargas se dividen en cargas resistivas
que son aquellas que están constituidas por la resistencia pura. Caso emblemático, las estufas con resistencia cuarzo, por ejemplo, o las planchas, todo lo que tenga resistencia pura, esas son cargas resistivas puras y consumen netamente potencia activa. O sea, los vatios que consumimos están enteramente dispuestos a consumirse por ese artefacto. Pero existen las otras cargas, las inductivas. Estas cargas inductivas consumen potencia activa para su funcionamiento, pero también consumen potencia reactiva. ¿Por qué? Porque tienen bobinados. O sea, todos los artefactos que tengan bobinados, así sean pequeños, necesitan generar campos magnéticos para que esa bobina funcione y funcione todo el artefacto. Entonces empiezan a consumir las potencias reactivas. Entonces quiero que tengan en claro esto, porque nosotros como arquitectos consumimos, o sea, proyectamos con distintos tipos, o proyectamos las instalaciones eléctricas, las proyectamos para distintos tipos de artefactos y de consumo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta tanto las cargas resistivas como las cargas inductivas, sobre todo los motores. Bien, este es un esquema rápido de una carga inductiva donde tenemos el generador, lo que genera, digamos, la represa, el bobinado que me va a consumir y la instalación, o sea, la intensidad, que es el movimiento de las moléculas cargadas, ¿no? La potencia, el generador genera potencia aparente, como les decía, y nosotros consumimos potencia activa más potencia reactiva, nos da una potencia total en voltio-amperes, que tendría que ser equivalente a la potencia aparente, y esa sería la fórmula, y esto ya lo han visto con Matías. O sea, si fuese solamente potencia activa, o sea, una plancha, esto no sería voltio-amperes, sino podría ser tranquilamente vatios dividido el voltaje. Ahora bien, ¿qué es la potencia reactiva? Fíjense, le hago una comparativa, una analogía. La potencia reactiva, si vemos un vaso de cerveza, la potencia activa sería el líquido. O sea, yo tengo sed y quiero calmar la sed y me tomo un vaso de cerveza. El vaso de cerveza va a estar compuesto por líquido, que es la cerveza en sí, que es la que me va a calmar la sed, y la espuma. La espuma no me calma la sed. Entonces, ¿cuál es la potencia activa? Sería la parte líquida, la que me calmó la sed, la que yo veo, la que me es útil. Y la espuma sería la potencia reactiva, que prácticamente la ignoro, no la veo, no la siento, no sé si está o no está, pero los artefactos la necesitan para su funcionamiento de sus bobinados. Bueno, esto es la potencia reactiva. Y es medida por un coeficiente que depende de las características constructivas de los bobinados, o sea, depende de la cantidad de espiras que tenga ese bobinado y de la sección de los conductores que componen ese bobinado. Este coeficiente se denomina factor de potencia o coseno de phi, y solamente la tienen las cargas inductivas de corriente alterna. Este coeficiente nos indica el grado de desfasaje que hay entre el voltaje y la intensidad producido por una carga inductiva en un circuito alimentado por corriente alterna. ¿Esto qué significa? Es como que en las corrientes inductivas arranca, digamos, ponemos en funcionamiento un motor y empieza el voltaje a funcionar, o sea, la diferencia potencial empieza a funcionar, pero la intensidad se retrasa. ¿Por qué? Porque tiene que entregar primero energía a su bobinado para que empiece a funcionar. Entonces arranca así, digámoslo muy burdamente, arranca primero el voltaje y se retrasa la intensidad. Cuando en la potencia activa los dos arrancan a la par. Esta diferencia, que se mide siempre en ángulos, en grados angulares, está dado siempre por valores iguales o menores a 1. Si es igual a 1, es una potencia activa o una potencia una carga inductiva con potencia reactiva nula. Siempre vamos a tener un pequeño desfasaje y es el ángulo que le llamamos a ese ángulo el coseno de phi. Este ángulo entonces está formado, este es el coseno de phi que me produce la potencia reactiva al arrancar el voltaje desfasado con la intensidad. Esta es la potencia activa, que es la útil que yo uso,
y la potencia reactiva, la sumatoria de estos dos vectores me da la hipotenusa, que sería la potencia aparente, que es lo que tiene que producir las distribuidoras de energía para que yo pueda utilizar sus servicios. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta y eso siempre lo van a ver en las fórmulas. Entonces esta fuerza reactiva sobrecarga los conductores, perdón. Lo habrán visto ya en el teórico que dio Matías, que para una misma carga prácticamente, si era activa le daba una sección menor de conductor de cobre, o sea, ahorramos cobre. Pero esto, la potencia reactiva que la tengo que tener en cuenta, me va a aumentar la sección de los conductores. La empresa de energía pretende que sea mínima o nula porque ella los medidores nuestros miden solamente potencia activa, entonces la potencia reactiva no la miden, entonces tenemos que llegar a disminuir ese ángulo de coseno de phi al mínimo posible o acercar esta potencia aparente a la potencia activa, lo más que podamos. Y este dato del coseno de phi o del factor de potencia lo suministra el fabricante que vende estos motores o artefactos inductivos, ¿no? Pongamos un ejemplo de monofásico con una potencia como el que tienen ustedes en el cuaderno de práctica, 1492, 2 HP. Recuerden, los motores monofásicos vienen hasta de 4 HP, no más allá. Tienen un coseno de phi de 0,8, que es el peor de las situaciones. No se admite industrialmente que tengan un factor de potencia menor a 0,8 y un rendimiento del 90%, supongamos, ¿no? Recuerden que ningún artefacto rinde, sobre todo los inductivos, rinde el 100%. Estas son las peores de las condiciones que podemos tener. Si nosotros tenemos la plaqueta del motor y nos dice cuál es el coseno y cuál es el rendimiento, perfecto. Si no nos dice nada, lo calculamos con estos rendimientos que son los peores, con este rendimiento o el coseno o el factor de potencia. Muchas veces en los monofásicos no traen rendimiento, sobre todo los motores de menos de 1 HP, así que no lo calculamos directamente el rendimiento, pero sí calculamos con el coseno de phi de 0,80. Bien, hacemos las fórmulas y vemos la potencia aparente va a ser la potencia activa sobre el coseno de phi por el rendimiento, y obtenemos que este motor que su potencia era de 1492 potencia activa, pasó a tener 2072 voltiamperes de potencia aparente. Entonces, ¿cuál es la intensidad con que voy a trabajar? Va a ser, estamos hablando de monofásico, dividido 220, 9.42 amperes. O sea, esa es la intensidad con la cual yo voy a recurrir a la tabla para ver qué sección de conductores voy a necesitar. Si fuese trifásico, vamos a trabajar con 380, el mismo motor, hacemos las fórmulas, me va a dar la misma potencia aparente, obviamente, porque es el mismo motor y la misma potencia activa, los mismos cosenos y rendimientos, los 2072, lo divido ya en el sistema trifásico, o sea, la raíz de 3, o sea, de los 3 conductores, y los 380, que es la diferencia de potencial trifásica, y me va a dar que cada cable, que cada sección del conductor me tiene que soportar 3,15 amperes. Recuerden que acá yo voy a tener 4 cables, o sea, las 3 fases y el neutro, y en el monofásico voy a tener solamente 2, una fase y un neutro. Esto ya lo van a practicar seguidamente hoy en el práctico de taller. Con eso voy a ir a la tabla y elijo cuál va a ser mi cable. Obviamente que mi sección va a ser menor que la de 9, porque es trifásico, nada más que lo voy a tener que distribuir en 3 cables, que son las 3 fases. Bueno, bien, y llegando al último, ¿qué pasa con este sistema? ¿Cómo lo puedo, cómo EPEC me puede decir, bueno, medirlo de alguna manera o disminuirlo de alguna manera? Bueno, EPEC siempre, sobre todo cuando nosotros instalamos en grandes obras, instalamos los sistemas eléctricos, nosotros medimos durante 24 horas, ponemos en funcionamiento todos los sistemas, sea invierno, verano, lo que sea, ponemos toda la calefacción a funcionar, todos los aire acondicionados a funcionar, todos los sistemas durante 24 horas antes de entregar una obra de magnitud. Y entonces verificamos ahí, medimos
cuáles son los factores de potencia que nos están dando. EPEC solicita generalmente, acá en las obras, no generalmente, siempre solicita que ese factor de potencia no sea menor de 0,95. O sea, ya no admite el 0,80 como reglamentariamente se admite, sino que para EPEC no van a autorizar el funcionamiento de una obra que tenga menos de 0,95 de coseno de phi o de factor de potencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, así como las inducciones o estos artefactos, estos bobinados, que en sí son inductores, que permiten el retraso de la intensidad con respecto al voltaje, existen otros aparatos que se llaman capacitores. Y estos capacitores tienen la función contraria a lo que es un inductor. O sea, el inductor retrasa la intensidad y el capacitor la adelanta, o sea, la empuja a la intensidad. O sea, cuando arranca un artefacto inductivo como un motor, que si no tuviese un capacitor retrasa la intensidad, el capacitor hace que arranque casi simultáneamente con el voltaje o la tensión. Entonces eso hace como que la empuja la intensidad para que arranquen casi juntas. Y eso hace que el ángulo del coseno de phi baje o se acerque lo más posible al valor 1. Bien, hasta acá hemos hablado un poco ya de sistemas eléctricos, lo hemos metido un poquito más en la parte física, cómo se genera, cómo se traslada y se distribuye la energía eléctrica hacia nuestros espacios, nuestras viviendas, nuestros edificios. Y hemos hablado un poco de estas potencias y de esta gran potencia reactiva que no la vemos, no la sentimos, pero se usa y se usa muchísimo porque cada vez los artefactos en su mayoría traen algún bobinado, aunque sea pequeño, lo traen y quizás en una vivienda no implica mayor potencia reactiva. Pero sí en grandes obras como puede ser la facultad nuestra, con por ejemplo tantos tubos fluorescentes. Bueno, si bien un balasto de un tubo fluorescente, que es un bobinado en sí, tiene una pequeña potencia reactiva, pero si empezamos a sumar todas las luminarias que tenemos en la facultad de tipo fluorescente con todos los balastos, obviamente que generan una gran potencia reactiva, y eso hay que medirla y hay que calcularla y hay que mejorarla a través de estos artefactos llamados capacitores. Bien, es todo por ahora. Muchas gracias y sigan ustedes escuchando el teórico del práctico y luego en los talleres. Nos vemos en la próxima.